esta clase yo ya les he dado, era más larguita. Estoy ahora haciendo un resumen para que podamos continuar. Tenemos solo dos clases para completar derivada, por eso es que les digo que tenemos poquito tiempo. Habíamos visto ya que para estudiar derivada de una función tenemos que conocer previamente un concepto fundamental que se llama cociente incremental. Entonces, si tenemos una función continua en un intervalo, como está ahí esta función graficada en azul, continua en un intervalo, que se ve acá, y definimos un punto de coordenadas a, f de a sobre la curva gráfica de la función, y otro punto, q, que va a ser móvil sobre la curva, p va a ser un punto fijo, y q va a ser un punto genérico. Los puntos genéricos tienen coordenadas x, f de x, o x, y. En este caso, x, f de x, o si no, también como si fuera a más delta x, ya vamos a ver. Si trazamos la secante a la curva por los puntos P y Q, como está ahí graficado en rojo, esta forma un triángulo rectángulo con esto, y se llama delta X a la distancia que hay entre X y A. Cuando hablo de distancia, estoy queriendo decir que podría este Q estar de este otro lado. Y el delta X sigue existiendo, o sea, es la distancia, ¿no? Este delta X va a hacer que este punto se pueda llamar también A más delta X, ¿verdad? Porque A más delta X llega a X. O sea que X es A más delta X. Por eso es que pongo acá F de X o F de A más delta X. Esto genera en la función un delta Y, también llamado K, que es lo que crece en la función. Con esto hemos armado un triángulo rectángulo que está en rojo, y el cociente incremental es la pendiente de este ángulo, vale decir, la pendiente de esta recta secante. Es delta Y sobre delta X. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, que ahí está puesto como f de x menos f de a dividido en x menos a, o también como f de a más delta x menos f de a, este segmento, dividido en delta x. De cualquiera de esas formas se lo puede expresar al cociente incremental, delta y sobre delta x. ¿Y qué representa ese cociente incremental? Representa la pendiente de la recta secante, S, ¿verdad?, que une a los puntos P y Q de la curva. Este concepto es fundamental para arribar a derivada. A este cociente incremental también se le suele llamar razón de cambio medio o razón promedio de cambio en el intervalo delta x, de A a X. Bueno, conociendo lo que es el cociente incremental, vamos a ir a la interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto. Para eso, vamos a graficar la misma gráfica de la función f, que es continua en un intervalo determinado que contiene a A y a más delta x, o sea, a x. Vamos a definir ahí el punto P fijo sobre la curva de coordenadas a, f de a, y un punto Q que se puede desplazar sobre la curva, un punto genérico de coordenadas x, f de x, o bien a más delta x, f de a más delta x. Trazamos la recta secante, como recién que ya conocemos, dibujamos lo que es delta x y delta y. Ahora, como yo he dicho que este punto Q es genérico, significa que se puede desplazar a lo largo de la curva gráfica de la función, voy a ir arrimando Q cada vez más cerca de P. Eso es lo que ponemos acá. Cuando Q se acerca a P, ¿qué pasa con delta X? Y delta X se va haciendo más chico si Q está acá.
delta X más chiquito. Si Q está acá, más chico. O bien, X se va aproximando a, que es lo mismo. Hagamos ese ejercicio. Pongo este punto Q, lo traslado para acá. No le voy a poner el nombre, todo, porque ya se va a armar un lío de letras. Pero va a generar una secante 1 y un triángulo que va a ser este. Delta X es más chico. Si sigo corriendo Q acercándolo hacia P, por ejemplo acá, voy a tener una secante 2 y un delta X todavía más chiquito. Y así puedo seguir haciendo eso, tener una secante 3 y un delta X todavía más chico, hasta que si existe el punto límite, cuando delta X tiende a 0, quiere decir cuando Q se acerca indefinidamente a P, lo que no significa que Q se pone encima de P, que coincide con P, sino que cuando Q se acerca indefinidamente a P, nosotros ya conocemos el concepto de límite, en ese límite, si es que existe, las rectas secantes se reducen a una única recta que va a ser una recta tangente a la curva en el punto, y que está dibujada acá en verde, que le he puesto T, que es la tangente. Así que, si existe el límite de las pendientes de las rectas secantes, vale decir del cociente incremental, delta I sobre delta X, cuando delta X tiende a 0, si eso existe, vale decir, da como resultado un único número real, ese número real va a representar la pendiente de la tangente a la curva en ese punto. Puesto en otros términos, el límite de la pendiente de la recta secante cuando delta X tiende a 0 es lo mismo que decir el límite del cociente incremental, delta I sobre delta X, cuando delta X tiende a 0. O también es lo mismo escribirlo como el límite cuando delta X tiende a 0, de f de a más delta X menos f de a dividido en delta X. O escrito el límite cuando X tiende a de f de X menos f de a, que es delta I, dividido en X menos A, que es delta X, cuando X tiende a A. Si ese límite existe, se llama derivada de la función f en el punto de abscisa A, respecto a la variable X, claro. Y se la denota, como está acá, f' con una comillita de supraíndice de A. Si existe el límite del cociente incremental cuando delta X tiende a 0, si existe, eso es la derivada de la función en un punto. Y nosotros estamos viendo la interpretación geométrica. Geométricamente significa que si existe la derivada de la función en un punto, esa representa la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. La pendiente de esta recta, que acá está en verde. En este caso existe. Así que la pendiente de esta recta tangente, que va a ser delta I sobre delta X, cuando delta X tiende a 0, es la derivada de la función f respecto de la variable X en el punto de abscisa A. Insisto, a estos conceptos ya los hemos visto. ¿Se entendió? Sí, profe. Ustedes tienen dos caminos para repasar esto. Uno, este mismo PDF grabado, que lo van a encontrar en el vínculo URL. Otro es el PowerPoint, que es la grabación, perdón, PDF, que es la grabación del PowerPoint, pero hecho secuencialmente como PDF, donde hay más ejemplos resueltos. Ahora, vamos a ver. Sí. A ver si lo entendí bien. Sí. La derivada a mí lo que me va a dar es una ecuación que me da la pendiente de... ¿no? No. La derivada es un límite. Si un límite existe, ¿qué me da como resultado? Una recta
Una recta tangente. No, el resultado de un límite. Límite de f de x, olvídate de derivada. Estamos hablando de límite. Ajá. Y ustedes ya han rendido límite y todo. Para que el límite exista, ¿qué me tiene que dar como resultado el límite ese? Un valor cualquiera. Un número real, ¿verdad? O incluso infinito, menos infinito puede ser. Bueno, sí, pero si me da infinito menos infinito, ¿existe el límite? También. No, 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 no. existe. ¿No? Ah, sí. No, no existe. Está bueno esto que participen los demás. Ah, bien. No, para que un límite exista, el límite de una función, cuando x tiende a un número, exista, tiene que dar como resultado un único número real. Acuérdense también que tenemos límites laterales, bla, bla, bla. Tiene que ser un número real. ¿Mm? Si me da infinito, no existe. O menos infinito, no existe el límite. La derivada es un límite. Por lo tanto, para que exista, me tiene que dar como resultado un número real. ¿De acuerdo? Ahora, lo que hemos visto recién es que ese número real representa la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. ¿De acuerdo? Si la derivada de la función en x igual a a, pongámosle que acá a sea, no sé, 2, existe, me da como resultado, supongamos 1, o acá pareciera que es un medio, ¿verdad? Si esto es 1, esto será 2, así que debe ser un medio, más o menos. Bien, existe la derivada, me da como resultado un medio. ¿Y ese un medio qué significa geométricamente? La pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. ¿Se entiende eso? No sé quién me está preguntando porque... Yo pregunté, Jonathan. Sí, sí, creo que sí. Entonces me tiene que devolver un valor, sí o sí. Claro, si no me devuelve un valor, un número real, por ejemplo, me da como resultado infinito o menos infinito, y significa que no existe. Significa que no existe. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Bien. ¿Sabe qué me dice el chat? Sí, profe. Bueno, muy bien. Disculpe, profe. Sí. Capaz que esto ya lo mencionó, pero todavía no me quedó claro. Exactamente, ¿qué representa la derivada de una función? La derivada de la función en un punto, si existe, representa la pendiente de la recta tangente a la curva gráfica de la función en ese punto. La pendiente de la recta tangente en ese punto. Perfecto, gracias. Porque, fíjense, ahí, ya que estamos, hay dos conceptos mezclados. Nosotros, cuando estábamos en la escuela primaria, decía la señorita, trace la tangente a la gráfica, a una curva en este punto. Pongamos la regla y trazamos la tangente. Está fácil eso. Bien, ese es un concepto geométrico. La tangente a una curva en un punto es una recta. Muy bien, está lindo. Sin embargo, esa recta, cuando nosotros ya estudiamos recta, que lo hemos hecho allá a principio de este año y también lo han visto en geometría analítica, sabemos que las rectas tienen pendientes. ¿Sí? Tienen pendiente, que significa, tienen una inclinación. Esa pendiente se representa con un número. ¿Y ese número qué es? Ese número es el resultado de la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. ¿Qué es la tangente trigonométrica? Delta I sobre delta X. O sea que hay dos conceptos de tangente. Uno es el de tangente geométrica, que es una rayita, que es una recta. ¿De acuerdo? Y el otro es el concepto de tangente trigonométrica, que es la pendiente de esa recta. ¿Y cómo se determina la pendiente de una recta? Delta I sobre delta X. ¿Me han seguido?
O sea, Sí, geométricamente se determina así, ¿verdad? Pero si vamos a la ecuación, lo determinamos por el coeficiente del término lineal. no. No es. Ah, bueno, claro, mx más b, sí, Claro. por la pendiente de la recta. Sí. Bien, ahora vamos a ver la definición rigurosa. Recién hemos visto la interpretación geométrica de derivada de una función en un punto. Ahora vamos a ver la definición rigurosa y nos dice lo siguiente. Si tenemos una función que es continua en un cierto intervalo, que contiene a los números a y x, nosotros ya vamos recordando lo que hemos visto recién, y existe el límite para cuando x tiende a de f de x menos f de a dividido en x menos a. Si existe este límite, nos dice, ese límite se llama derivada de la función f respecto de la variable x en el punto de abscisa a. Y se lo representa como f' de a es igual al límite para cuando x tiende a de f de x menos f de a dividido en x menos a. Vale decir, dada una función que sea continua en un intervalo que contiene a y a otro número, x, si existe el límite de f de x menos f de a dividido en x menos a cuando x tiende a a, si existe eso, me da como resultado un número real, ¿verdad? Es el resultado de un límite. Ese número real representa la derivada de la función f en el punto de abscisa a, por supuesto, respecto de la variable x. Como nosotros hemos visto que a f de x se lo puede poner como f de a más delta x, bueno, también lo puedo escribir de esta otra manera. X menos a es delta x, entonces puedo escribirla a la derivada de la función en el punto de abscisa a como el límite cuando delta x tiende a 0 de f de a más delta x menos f de a dividido en delta x. Y también, en vez de usar delta x, le puedo llamar h a delta x y ponerlo de esa otra manera. Esa es la definición de derivada de una función en un punto. Y se la llama razón de cambio instantánea de la función respecto de la variable x en el punto de abscisa a. Así que hemos visto dos razones de cambio hasta el momento. Uno es el cociente incremental delta y sobre delta x, que le llamábamos razón de cambio medio o razón de cambio promedio. Y este, que es el límite del cociente incremental para cuando el incremento de la variable tiende a 0 en un punto, se llama razón de cambio instantánea de la función respecto a la variable x en ese punto. Entonces vamos a ver un ejercicio o un ejemplo. Calcular la derivada de la función en el punto de abscisa 1 si la función f es f de x igual a x al cuadrado y luego graficar. De acuerdo a la definición de derivada de la función en un punto, la función tiene que ser continua en el punto de abscisa a y en otro punto x cercano a ella. Vale decir, en un entorno. Un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda. Entonces, analizando. Y nos piden hacer el estudio cuando x tiende a a. Acuérdense que hay dos definiciones de derivada. Analizando. La función y igual a x al cuadrado ¿es continua en 1? Sí. ¿Y en 2, y en 3, y en 0, y en 8? También. 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 Es continua en todos los reales. Es una función polinomial, cuadrática en este caso, es continua en todos los reales. Por supuesto, sáquense, por favor, no sé qué ha pasado, pero sáquense eso, gracias. Esta es una función continua en 1 y en las cercanías de 1. Así que ya está. No me voy a poner a hacer el estudio de continuidad, ¿verdad?
Ya sé que es continua. Ahora voy a hacer f' de 1. Aplicando, dice, cuando x tiende a A. Entonces va a ser el límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de 1 dividido en x menos 1. Tengo que reemplazar. F de x es x al cuadrado. F de 1, 1 al cuadrado. Dividido en x menos 1. Por supuesto, si hago la sustitución directa, ¿qué me va a dar? Indeterminación. ¿Cuál? 0 sobre 0. Claro. 0 sobre 0. Pero está de pechito ahí para levantar la indeterminación, ¿o no? Sí. Sí. ¿Qué hacemos? Y una diferencia al cuadrado. Diferencia En cuadrada. el numerador es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo lo factorizamos? Y en Menos x menos 1 1 por x x más 1. Como el producto de los binomios conjugados. X más 1 por x menos 1 en el numerador. Y eso lo hacemos para poder simplificar el factor x menos 1 de numerador y denominador. Y ya nos queda el límite para cuando x tiende a 1 de x más 1. Hago la sustitución directa y me da 2. Así que la derivada de esa función x al cuadrado en el punto de abscisa 1 es 2. Es un número real, existe, ya está. Ahora, si yo les digo, ¿y geométricamente qué representa? Y representa que en el punto de abscisa 1 tiene la gráfica una tangente con pendiente 2. Si yo de acá me desplazo 1 en horizontal, tengo que subir 2 en vertical para obtener otro punto. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, qué lindo. Entonces ahora vamos a ver si ustedes pueden hacer lo mismo, pero aplicando cuando delta x tiende a 0. ¿Se acuerdan que tiene dos expresiones la derivada de la función en un punto? Podemos tomar el límite cuando x tiende a A, o podemos tomar el límite cuando delta x tiende a 0. Bueno, traten de hacerlo. Para hoy, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es saber que esta función es continua en 1 y en las cercanías de 1. Sí, es continua. Ya lo hemos analizado. ¿Y ahora qué? Y ahora tenemos que hacer el límite para cuando delta x tiende a 0, de f de 1 más delta x menos f de 1, dividido en delta x. ¿Qué es f de 1 más delta x? ¿Cómo lo tengo que escribir a f de 1 más delta x? 1 más delta de x al cuadrado. Claro, claro. Ahí está puesto. Por supuesto, si hago la sustitución directa va a dar la forma indeterminada 0 sobre 0. Y ahora, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, creo que también hay una diferencia de cuadrados arriba, ¿o no? Sí, se hay puede una hacer? diferencia
x al cuadrado, pero está medio el primer término de esa Es diferencia. un binomio. Un Hay, binomio al hay que cuadrado. desarrollarlo, ¿no? Sí, hay que trabajarlo, digo. Claro, un Claro, binomio hay cuadrado. que desarrollarlo. Desarrollamos el cuadrado del binomio. El cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y este menos 1 al cuadrado estaba de antes. Acá veo que se anula 1 con menos 1. Y los términos que han quedado en el numerador son dos términos, y los dos tienen el factor delta x. Y por lo que está puesto ahí, a mí me conviene sacarlo factor común a delta x. ¿Para qué? Para simplificar. Para simplificar con el de abajo. Y bueno, queda 2 más delta x, pero delta x tiende a 0. 2 más 0, esa está difícil. 2 más 0 es 2. Así que f' de 1 es 2. La gráfica es la misma, ¿no? Profe, pero ¿por qué al principio se coloca 1 más delta de x? Bueno, Sería delta de... no, una de las formas de calcular la derivada de la función en un punto es el límite para cuando delta x tiende a 0 de f de a más delta x. A es 1. F de a más delta x. Menos f de a. Entonces, f de a más delta x significa que cada vez que aparece x, yo lo tengo que reemplazar por 1 más delta x. Bien. Continuemos. La derivada es un límite. Y cuando estudiamos límites, sabíamos nosotros que tenemos que tener presente que para que el límite exista, tienen que existir los límites laterales y ser iguales, bla, 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 bla. La derivada es un límite, por lo tanto, también tiene derivadas laterales. La derivada lateral por derecha de una función en un punto va a ser f' de a por derecha, el límite para cuando x tiende a por derecha, de f de x menos f de a dividido en x menos a. Bueno, si es que existe. También se lo puede escribir con delta x. Va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 por derecha, de f de a más delta x menos f de a dividido en delta x, si es que existe. Y la derivada lateral por izquierda en a, bueno, siguiendo esto mismo de arriba, va a ser el límite para cuando x tiende a por izquierda, de f de x menos f de a dividido en x menos a, si es que existe, o escrito con delta x. El límite para cuando delta x tiende a 0 por izquierda, de f de a más delta x menos f de a dividido en delta x. Así que las derivadas laterales se las puede escribir de dos maneras distintas, derivadas laterales de una función en un punto. Y para que exista la derivada, por el teorema fundamental de límites, por favor, para que exista la derivada de la función en el punto de abscisa A, tienen que existir las derivadas laterales y ser iguales entre sí. Eso ya lo sabemos. Con esto vamos a arribar a derivabilidad de una función en un punto. Y existe un teorema que nos dice que una función es derivable en el punto de abscisa A si existe f' de A. Está fácil. Vale decir, si tiene recta tangente oblicua en ese punto. Para que tenga recta tangente tiene que ser única. Hay, digamos, tres posibilidades que una función no sea derivable en un punto. Una función no es derivable en el punto de abscisa A si es que es discontinua en ese punto. Por ejemplo, esta función
Es discontinua en el punto de abscis A, por lo tanto, no se puede estudiar derivada porque en la definición de derivada dice que tiene que ser continua en A y en un entorno que lo contenga a ese A, en un intervalo que lo contenga a A. Entonces, si es discontinua, no puede ser derivable. Acá yo he puesto un ejemplo de discontinuidad inevitable, pero si hubiera puesto un ejemplo de discontinuidad evitable, tampoco es derivable porque es discontinua. Otra posibilidad, donde la función no es derivable en un punto, es si existe un quiebre. Un quiebre significa que cuando yo vengo acercándome y hago la derivada por izquierda, me da un número, existe, en este caso sería -1, y de la derivada lateral por derecha también existe, en este caso sería 1, pero -1 es distinto a 1. Vale decir, la función es continua en el punto, tiene derivadas laterales, pero estas son distintas entre sí. Por lo tanto, si las derivadas laterales existen, pero no coinciden, no existe la derivada en A. Eso gráficamente se manifiesta cuando hay un quiebre. En este caso, son dos rectas, pero ustedes lo podrían hacer con una curva. Si hay un quiebre, la función no es continua en ese punto. Y hay otra tercera y última posibilidad para que la función no sea continua en un punto, que también es continua, no sea derivable en un punto. Por ejemplo, esta función es continua en A. Tiene recta tangente única, pero sin embargo, esa es una recta tangente vertical. ¿Qué pendiente tienen las rectas verticales? ¿Tienen pendiente? Todas estas son preguntas de examen, ¿no? ¿Infinito? No, bueno. Efectivamente, infinito. Quiere decir que no tienen pendiente. O sea, la pendiente de una recta vertical es infinito. Infinito no es un número real. O sea, una recta vertical no tiene pendiente. Acuérdense que la derivada es la pendiente de la recta tangente. En este caso, la pendiente de esta recta tangente me da infinito. Si un límite me da como resultado infinito, no existe. No es derivable en ese punto. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, todo esto que yo les voy diciendo, estos grafiquitos, estas preguntas, salen en los exámenes. Son todos conceptos muy importantes. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos de eso que hemos expresado recién. En este caso, analizar la derivada de la siguiente función en x igual a 2. Y la función está dada en ramas. Es igual a x al cuadrado para los x menores o iguales que 2. Y f de x es igual a menos x más 4 para los valores de x mayores que 2. Y nos están pidiendo que estudiemos la derivada en x igual a 2. ¿Qué es lo primero que tengo que considerar? O que tengo que estudiar. Que existe el límite en x igual a 2. En x tendiendo a 2. Bueno, Que sea continua. Sí, exacto. Que sea continua. Que sea continua en x igual a 2. Porque si no es continua, yo no puedo estudiar derivada. Entonces, cuando me dan una función en ramas, tengo que estar seguro que la función sea continua en ese punto, ¿no? Por lo tanto, vamos a estudiar continuidad en x igual a 2. Bueno, hacemos f de 2 es 4, hacemos las derivadas laterales, no me voy a detener. Por izquierda me da 4, por derecha me da 2. Significa que esta función es discontinua en x igual a 2. ¿Puedo estudiar derivada en 2? No.
No, no se puede. No, ya está, esta función no es derivable en x igual a 2. Ahí está la gráfica. ¿De acuerdo? Esto Sí, profe. es algo, sí, esto es algo en lo que muchos se confunden en las preguntas de exámenes. Le dan una función así y le dice estudie la derivada en 2 y ahí nomás se ponen a hacer estudios de derivada de x en 2, de x al cuadrado en 2 y de esta otra en 2 y no, porque si la función es discontinua, en ese punto no es derivable. Continuemos, veamos otro ejemplo. Acá nos piden estudiar la derivada de la función f de x igual a valor absoluto de x en x igual a 0. Nosotros la conocemos, a la función valor absoluto la hemos estudiado. ¿Es continua en x igual a 0 y en las cercanías de 0? Es continua en todos los reales. Perfecto. Es continua en todos los reales, por lo tanto es continua en x igual a 0 y en su cercanía. No voy a estudiar continuidad, porque ya lo sé. Sé que es continua. Entonces voy a pasar a estudiar derivabilidad. Pero cuando me pongo a estudiar derivabilidad, veo que estoy obligado a hacer las derivadas laterales. ¿Por qué? Porque al ser valor absoluto tiene dos ramas, una para el lado negativo y otra para el positivo. Pero hay uno solo que me está contestando. Parece que estuviera dando la clase para uno solo. Y yo quiero dar para los 33 que estamos. 34 conmigo. Veamos la definición de valor absoluto de un número real. El valor absoluto del número real x es igual a x si x es mayor o igual que 0. Y es igual a menos x si x es un número negativo. Y como acá estoy estudiando en x igual a 0, tengo que estudiar las derivadas laterales. Porque cuando x tiende a 0 por derecha, derivada lateral por derecha, en 0, va a ser el límite para cuando x tiende a 0 por derecha, de f de x menos f de 0. F de 0, 0, dividido en x menos 0. ¿A qué es igual el valor absoluto de x cuando x se acerca a 0 por derecha? Vale decir, cuando x se acerca a 0 con valores positivos, 0,1, 0,01. ¿A qué es igual el valor absoluto de x cuando x se acerca a 0 con valores positivos? El valor absoluto de x es igual a x, ¿verdad? Así que ya pierde las barras de valor absoluto. Ahora puedo simplificar x con x y esto me da 1. Así que la derivada lateral por derecha de la función valor absoluto en 0 es 1. Ahora estudiemos la derivada lateral por izquierda en 0. Va a ser el límite para cuando x tiende a 0 por izquierda de f de x menos f de 0, o sea, valor absoluto de x menos 0, dividido en x menos 0. Cuando x tiende a 0 por izquierda, x se acerca a 0, pero con valores negativos. ¿A qué es igual el valor absoluto de x? A menos x. A menos x, como está puesto ahí. Perfecto. Entonces esto va a ser el límite de menos x sobre x. Simplifico, ¿y qué me queda? Menos 1. Las derivadas laterales existen. Menos 1 y 1. ¿Existe la derivada de f en 0? No, No. porque son No, distintos. porque son distintas las derivadas laterales. Vale decir, esta función no es derivable en x igual a 0. Y ahí lo muestra la gráfica. Hay un quiebre. Hay una tangente por izquierda, que tiene su pendiente, y otra tangente por derecha, que tiene su pendiente distinta. ¿Mm? La función es continua en ese punto, pero no es derivable. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Pregunta, Sí. pero ¿las derivadas se puede aplicar a funciones que no son curvas? Sí, ¿por qué no? Pensaba que la derivada, digamos, es, digamos, la pendiente
digamos, en un punto, pero de una curva. Digamos que la función sí o sí tenía que ser una curva. No, no, no. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta rama nomás. Y yo quiero la derivada de esta rama, de esta función, o de la función valor absoluto en x igual a 2, acá. X igual a 2. ¿Dónde está el cursor? La derivada de la función en x igual a 2 es la pendiente de la recta tangente. ¿Qué recta tangente es a esta recta en el punto de abscisa 2? Es la misma. Coincide la tangente con la gráfica. Esto es un poco, yo entiendo lo que vos decís, porque desde la primaria venimos estudiando que la tangente a una curva la toca nomás, la toca, nunca la corta y la toca en un solo puntito. Bueno, ese es un concepto de escuela primaria. La tangente a esta recta en este punto es la misma recta y es la tangente, que tiene pendiente 1, por lo tanto, f' de 2 va a ser 1. ¿No? En el análisis matemático empezamos a ver algunas consideraciones que no se las tiene en cuenta en la matemática básica, ¿no? Y ustedes tienen que estar atentos a eso. Y vamos a ver un tercer y último ejemplo en este estudio de derivabilidad. Nos dan la función f de x igual a x elevado a la 1/3 y nos piden analizar si es derivable en x igual a 0. La función x igual a 1/3 o raíz cúbica de x sería lo mismo. ¿Qué dominio tiene? Todos los reales. Todos los reales. ¿Y es continua en x igual a 0? Sí. Sí, es continua en todos los reales. Por lo tanto, en x igual a 0 también es continua. Para el que tiene dudas, a esta función la hemos estudiado antes. Para el que tiene dudas, tendrá que hacer el estudio de continuidad. Ahora les aclaro una cosa. Si en un examen escrito les dan esta función y les piden lo mismo que están pidiendo acá, y ustedes empiezan a escribir el estudio de continuidad, el profesor dice, este no tiene idea de cuál es la función. No sabe cuál es la función. Ya está demostrando que no la conoce la función. Porque si la conociera, sabría perfectamente que esta función es continua en todos los reales. Por lo tanto, es continua en x igual a 0. Profe, Sí. Sí. si en el caso que tuviésemos en el examen, nosotros justificamos así porque f es continuo en un intervalo y él nos va a pedir que además haga otra demostración, porque él ya sabe que ya le conoce la función y ya procede con el ejercicio. No. Eso no le va a pedir nunca un profesor coherente. Claro. O sea, si ustedes dicen es continua, y yo les puedo preguntar, sí, ¿y cómo sabes que es continua? Bueno, la función raíz cúbica es continua en todos los reales. La raíz cúbica de un número negativo es negativa, la raíz cúbica de 0 es 0, la raíz cúbica de un número positivo es positivo. No es lo mismo que raíz cuadrada, donde el argumento tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, con que digan, porque esa es la función, es suficiente. Al revés está que si yo les digo, ponele, f de x igual a x al cuadrado, estúdiela si es derivable en x igual a 1, y ustedes se pongan a estudiar continuidad de la función x al cuadrado en 1. El profesor va a decir, no conoce la parábola. Este tipo todavía no ha salido de la escuela primaria. No conoce la función de la parábola de eje vertical.
la gráfica de esa función, no sabe que es continua, no conoce funciones polinomiales. No. ¿Mm? Bien, nosotros sabemos que esta función es continua en todos los reales, por lo tanto también es continua en x igual a 0, no vamos a hacer estudio de continuidad. Vamos a estudiar derivabilidad en x igual a 0, porque eso es lo que nos pide. F' de 0, entonces va a ser el límite para cuando x tiende a 0, de f de x menos f de 0 dividido en x menos 0. Bueno, tenemos f de x es x al cubo. F de 0 es 0, así que va a quedar el límite para cuando x tiende a 0 de x a la 1/3 dividido en x. ¿Y esto qué nos da? 0 sobre 0. ¿Y no se puede levantar la indeterminación? Sí, sí se puede. Habría que racionalizar. Ahí está. Bueno, lo hago. Va a quedar x a la 1/3 menos 1. Este lo llevo como x a la menos 1 al numerador. 1/3 menos 1 es menos 2/3. Así que queda como límite cuando x tiende a 0 de 1 dividido en x a la 2/3 para ponerlo con exponente positivo. Valúo en 0. 1 sobre 0, que es infinito. ¿Existe ese límite? No, no existe. No existe. ¿Existe la derivada? No, no existe. Tampoco. No existe la derivada de esa función en 0. No es derivable en 0. No, ahí está la gráfica, ya la habíamos visto recién. La gráfica de la función raíz cúbica de x es esta. En x igual a 0 es continua, todo está lindo. Tiene tangente, pero esa tangente es vertical. Y como la derivada de la función es la pendiente de la recta tangente, las rectas verticales no tienen pendiente. La función no es derivable en x igual a 0. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Escucho Sí, por ahí un Unix. ruido de fondo, como que hay un canarito, no sé qué, ¿no? Ah, perdón, soy yo. Pasa que se me apagó el otro teléfono y me conecté desde este y no me di cuenta que estaba prendiendo el micrófono, ya lo apago. Dale, prendelo cuando lo necesites. Mientras tanto, el canario, no, mejor que no lo escuché. Bueno, esto significa, lo que hemos estudiado recién, que hay un teorema que dice derivabilidad implica continuidad. Si a mí me dice, esta función es derivable en x igual a 5, ya está, yo sé que es continua en x igual a 5. Pero al revés no vale el teorema, es una condición unívoca. Pero si la función es continua, no implica que sea derivable. Ya hemos visto recién con la función valor absoluto, con la función raíz cúbica, ¿no? Derivabilidad implica continuidad. Pero continuidad no implica derivabilidad. Veamos con un ejemplo. Esta función, f de x igual a valor absoluto de x menos 1, nos piden estudiar si es derivable en x igual a 1. Esta función es continua en x igual a 1, ya sabemos, continua en todos los reales. Vamos a estudiar derivada. Definimos valor absoluto de x menos 1, y resulta que la derivada lateral por izquierda en 1 es menos 1. La derivada lateral por derecha en 1 es 1. No me voy a detener en este estudio, es muy parecido al que hemos hecho recién. Pero concluimos en que las derivadas laterales existen, pero no son iguales entre sí. Por lo tanto, la función no es derivable en x igual a 1. Y ahí está la gráfica. Lo que significa que continuidad no implica derivabilidad. Al revés, sí. O sea, ese teorema vale, pero no nos sirve mucho. Solamente si me aseguran que la función es continua en un punto, nada más. Bien.
Ahora, a ver, ahí está. Vamos a ver esto. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora vamos a estudiar la función derivada. Si tenemos una función que es continua en x igual a 1, a 1,2, a 1,5, 1,7, 1,8, bueno, sabemos que no podemos nombrar todos los números reales de un intervalo, pero si sabemos que una función es continua en todo un intervalo, y vamos encontrando la derivada de la función en cada uno de los puntos de ese intervalo, vamos a poder armar la función derivada de la función dada. Así que si tengo una función continua en un intervalo y un número x y un número distinto de 0 que tenga la propiedad de que x más delta x pertenece a ese intervalo, si existe la función f', que va a ser f' de x igual al límite de f cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x dividido en delta x, si existe esa función f', significa que la función tiene, esa es la función derivada de la función dada en el intervalo dada. Y se denota como f' de x, como está puesto acá, y prima derivada de y respecto de x, derivada de f de x respecto de x, derivada de y, derivada de f de x, diferencial de y sobre diferencial de x, o diferencial de f de x sobre diferencial de x. A estas la vamos a usar. A esta la vamos a usar mucho, a esta también, y a estas dos últimas. A esas nomenclaturas. Todo significa lo mismo, pero nada más que son nomenclaturas distintas. Y esa función derivada tiene un dominio que está incluido, o a lo sumo, es coincidente con el dominio de la función dada. No puede ser más grande. Puede ser igual o más chico. Y a esa derivada de la función derivada, se le llama razón de cambio o razón de cambio instantáneo de la función respecto de la variable x. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la función f de x que es igual a 2x² más 3x. Y nos piden determinar la función derivada de esa función. Y dar el dominio. Bueno, aplicamos. Sabemos que esta función es continua en todos los reales. Entonces, f' de x va a ser el límite para cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x, dividido en delta x. La única diferencia que tiene esto con la derivada de la función en un punto es que acá en vez de ser x es un número, a, y acá también. Pero cuando es genérico, me va a dar la función derivada. Bueno, reemplazo. Si reemplazo, hago la sustitución directa, me da la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, ahora reemplazo y va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0, f de x más delta x quiere decir que cada vez que aparece x lo tengo que reemplazar por x más delta x. Entonces va a ser 2 por x más delta x al cuadrado, más 3 por x más delta x, menos f de x, que es esta misma, menos 2x al cuadrado y menos 3x, dividido en delta x. Tengo que resolver este límite, para lo cual es necesario desarrollar el cuadrado del binomio, aplicar la propiedad distributiva, simplificar todo lo que se pueda, trabajar. Bien,
desarrollamos el cuadrado del binomio acá, ahí está. Aplicamos la propiedad distributiva acá, acá está. El resto, etc. Seguimos trabajando, vemos que se anula 3x con menos x. Aplicamos la propiedad distributiva acá. Ahí está. Vemos que se va a anular 2x con menos 2x. Y los términos que quedan en el numerador, que en este caso son 3 términos, tienen el factor delta x. Así que yo lo puedo sacar factor común, ya sé para qué, ¿no? Para simplificarlo con el delta x de abajo. Y bueno, ya he simplificado todo, ahora hago de nuevo la sustitución directa. Cada vez que aparece x lo reemplazo por 0. Este término central se va a hacer 0. Así que la función derivada de esta función dada es igual a 4x más 3. Y el dominio de esta función, ¿cuál es el dominio de la función dada? 2x cuadrado más 3. ¿Qué dominio tiene? Todo lo real. Los reales. Todos los reales. Y la función derivada, 4x más 3, También. También. todos los reales. Coinciden los dominios, en este caso. ¿Se entendió? Así como se determina la función derivada de una función dada. Pero si los dominios no son iguales. Bueno, puede ser menor, ya vamos a ver otro ejemplo. Pero el dominio de f' puede ser más chico, estar incluido en el dominio de f. Veamos otro ejemplo. Ahí está. F de x raíz cuadrada de x. Y nos pide determinar la función derivada y después, teniendo la función derivada, estudiar si existe la derivada de la función en x igual a 4 y en x igual a 0. Bueno, esta función, ¿qué dominio tiene? De La 0 a función infinito. raíz. ¿Y lo toma al 0 o no? ¿Cerrado Sí, o abierto claro. el 0? Sí, sí, sí. Mayores o Sí lo iguales toma. que 0. Bien. Entonces hagamos f' de x. Límite para cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de 0 dividido en delta x. Cada vez que aparece x lo tengo que reemplazar por x más delta x. Ahí está hecho, y si hago la sustitución directa, me da la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Cómo levanto esta indeterminación? Racionalizar. Se cortó ahí, no sé. Racionalizando, dijo. Racionalizando el numerador, ¿verdad? O sea, multiplicando y dividiendo por el conjugado del numerador. Raíz de x más delta x más raíz de x. Y divido por lo mismo. En el numerador ha quedado el producto de dos binomios conjugados, cuyo resultado es una diferencia de cuadrados. Entonces va a quedar esta raíz elevada al cuadrado, que es x más delta x, menos esta raíz elevada al cuadrado, que es x. Obviamente, x y menos x se anulan. ¿Y qué se puede hacer ahí? Simplificar. Está cantadito, ¿verdad? Que se pueden simplificar los delta x, de numerador y denominador. Y bueno, finalmente ya hago tender delta x a 0. Paso en limpio, cuando delta x tiende a 0, acá va a quedar 1 dividido en raíz de x más raíz de x. O sea, 1 dividido en 2 raíz de x. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Qué dominio tiene esa función derivada? De 0 a infinito, pero no lo toma al 0. Exactamente, abierto. Uy, acá está mal puesto, ¿no? Esto está mal, che, los reales menos 0. ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no? ¿Dónde habrá un infinito por acá? Ahí está. 0 infinito.
Ahí está. ¿Abierto queda en 0, profe? Sí. Ahí está. 0 infinito. Se dan cuenta que este dominio está incluido en el dominio de F. No es igual, porque el dominio de F es cerrado en 0. Y este no lo toma al 0. Es un poquitito más chico. Y ahora vamos a continuar con lo que nos pide F' de 4. Bien. 4. ¿Pertenece al dominio de F? Y sí. Sí. Por lo tanto, F' de 4, cada vez que aparece X, acá lo reemplazo por 4. 1 dividido en 2 raíz de 4, y acá raíz de 4 es 2, 2 por 2, 4, 1/4. La derivada de la función en X igual a 4 es igual a 1/4. Quiere decir que tiene recta tangente en el punto de abscisa 4 y la pendiente de esa recta tangente es 1/4. Bastante planita, digamos, más tendida que 1, más chiquita. Y hagamos el otro, a ver si lo pueden hacer ustedes, F' de 0. No, No existe porque porque no no pertenece al pertenece. dominio. No existe porque no pertenece al dominio de esa función. Y ahí está puesto para que se vea bien. 1 dividido en 0 es infinito, no existe. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver derivada de una función en un intervalo. Ya hemos estudiado la función derivada. Y una función va a ser derivable en el intervalo abierto AB, si y solo si es derivable en todos los puntos y cada uno de los puntos de ese intervalo, o sea, interiores al intervalo AB. Ahora, una función es derivable en el intervalo cerrado AB si cumple la condición de ser derivable en el intervalo abierto AB, vale decir en todos los puntos interiores del intervalo. Pero además, ser derivable a derecha en A y a izquierda en B. ¿Por qué? Porque lo toma a derecha en A y a izquierda en B. Y así podemos armar las condiciones de derivable en el intervalo semiabierto a derecha, a B. Tiene que ser derivable en el intervalo abierto a B y además ser derivable a izquierda en B. Y una función es derivable en el intervalo semiabierto a derecha a B si es derivable en el intervalo abierto a B y además es derivable a derecha en A. Bien, así que nosotros podemos estudiar la derivabilidad de una función en un intervalo cualquiera que nos den. Vamos a ver algunos ejemplos. Nos dan la función y igual a x al cuadrado y nos piden estudiar si es derivable en el intervalo cerrado menos 1, 2. Bueno, yo sé que esta función es continua en todos los reales porque es una función polinomial. Por lo tanto, es continua en el intervalo cerrado menos 1, 2. Lo tengo que aclarar a esto. No hace falta que me ponga a estudiar continuidad en ese intervalo en esta función. Pero lo tengo que aclarar, que es continua en el intervalo menos 1, 2. Luego hago f en los extremos del intervalo. Y voy a decir, voy a estudiar continuidad de la función en el intervalo abierto menos 1, 2. Para eso hago la función derivada. El límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x dividido en delta x. Trabajo, desarrollo el cuadrado del binomio, simplifico,
saco factor común delta x, vuelvo a simplificar los delta x, y finalmente me queda que f' de 2, f' de x es igual a 2x. Obviamente, existe para todo valor de x comprendido en el intervalo menos 1, 2. Así que esta función es derivable en el intervalo abierto menos 1, 2. Y ahora tengo que analizar la derivada a derecha en menos 1 y a izquierda en menos 2. La derivada a derecha en menos 1 va a ser el límite para cuando x tiende a menos 1 por derecha, de f de x menos f de menos 1, dividido en x menos menos 1. Hago la sustitución directa, me da 0 sobre 0. El numerador es una diferencia de cuadrado, lo expreso, simplifico, y la derivada a derecha de la función en menos 1 es menos 2, existe. Hago el estudio de derivada por izquierda en 2. De nuevo, hago todo el trabajo, simplifico, y queda 4. Vale decir que esta función es derivable en el intervalo cerrado menos 1, 2. Y ahí está la gráfica de la función. En el intervalo menos 1, 2, cerrado. Ahí se ven los puntitos del cerrado, ¿no? Y vemos que es derivable porque en cualquier punto, en todos y cada uno de los puntos del intervalo menos 1, 2 abierto, la función tiene recta tangente que no es dependiente vertical. O sea, no es vertical. Y además es derivable a derecha en menos 1 y a izquierda en 2. Era lógico. Esta es una función polinomial y las funciones polinomiales cumplen la condición de ser continuas en todos los reales y derivables en todos los reales. ¿Se entendió? Pero igual, si fuese un ejercicio de examen, habría que hacer este estudio. Sí, claro, sí, porque si le dan, es para que lo hagan. Está bien, ustedes podrían aclarar de antes, esta por ser una función polinomial, bla, 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 pero si le dice, bueno, verificar, tendrán que hacerlo el estudio. Yo les doy un ejemplo sencillo para que lo visualicemos bien. Pero Sí, yo le pondría, le diría, si y igual a f de x, quiero que me diga sin desarrollar nada si esa función es derivable en el intervalo cerrado 4, 25. Y usted me tiene que decir sí, porque es una función polinomial, y las funciones polinomiales son continuas y derivables en todos los reales, por lo tanto, va a ser derivable en cualquier intervalo. Veamos esta otra. Nos da la función y igual a raíz cuadrada de x, y nos piden estudiar si es derivable en el intervalo 0, 4 cerrado. Bueno, sabemos que esta función es continua en el intervalo 0, 4, no vamos a hacer el estudio de continuidad. Alguien le puede decir, ¿por qué? ¿Por qué es continua? No, bueno, sabemos que el dominio de esta función son los x mayores o iguales que 0. Además, conocemos esta función porque la hemos estudiado. Es una semiparábola de eje horizontal que va desde 0 a la derecha y es continua para todos los x mayores o iguales que 0. Entonces, hacemos f de 0, f de 4, o sea, de los extremos del intervalo, existen, y estudiemos f de 0 por derecha, la derivada en 0 por derecha. Va a ser el límite para cuando x tiende a 0 por derecha, de f de x, que es raíz cuadrada de x, menos f de 0, que es 0, dividido en x menos 0, o sea, dividido en x. Queda la raíz cuadrada, el límite de raíz de x,
Y a este x, para poder simplificarlo, pongo como raíz de x por raíz de x. Simplifico y resulta que me queda igual a infinito. Significa que no es derivable en x igual a 0. Y si no es derivable en x igual a 0, ya no es derivable en todo el intervalo. Ahí puedo estudiar derivada por derecha en 4, pero incluso podría no haberlo hecho. Lo hago para determinar que sí existe. Pero esta función no es derivable. No es derivable en x igual a 0. Ahí se ve, tiene tangente vertical en x igual a 0. Por lo tanto, no es derivable en el intervalo 0,4. Porque para que sea derivable, tiene que serlo en todo el intervalo. Quizás esto responde a lo que me preguntaba recién uno de ustedes. Y bueno, ahora vamos a ver la demostración de algunas derivadas. Derivada de la función constante. Si f de x es igual a un número real, k, la derivada de f de x es 0. Vamos a ver la demostración. Estas demostraciones que damos acá se toman en los exámenes. Hacemos la función derivada. Límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x dividido en delta x. F de x más delta x es k, menos k dividido en delta x. K menos k es 0. 0 dividido en delta x es 0. Así que la derivada de la función constante es 0. Ahí está la gráfica de la función constante, que es una recta horizontal que corta el eje Y en K. Y obviamente, para cualquier punto de esa gráfica, la recta tangente es horizontal. Quiere decir es igual a 0. Tiene pendiente 0. Sigamos. Derivada de la variable independiente. Y igual a x. La derivada es 1. Vamos a la demostración. F' de x es f de x más delta x menos f de x dividido en delta x, límite cuando delta x tiende a 0. F de x más delta x es x más delta x. Vemos que x con menos x se anulan, y luego delta x con delta x se simplifican, y queda el límite de 1, que es 1. Ahí está la gráfica de la función y igual a x, y vemos que para cualquier punto de esa gráfica, la recta tangente coincide con la recta dada, con la gráfica, y tiene pendiente 1. Derivada de la suma algebraica de funciones. Si tenemos una suma algebraica de funciones, f, g y h, que son funciones en la variable x. Si tenemos una función f grande, que es igual a f de x más g de x menos h de x, la derivada de esa función va a ser la derivada, la suma algebraica de cada una de las derivadas. Para demostrarlo, aplicamos la fórmula de derivada de una función. Cada vez que aparece f de x, tengo que poner f de x más delta x. G de x más delta x, y con h lo mismo. Menos la función sin incrementar, dividido en delta x. Trabajamos adecuadamente, quiere decir, agrupamos f de x más delta x menos f de x, dividido en delta x, g de x más delta x menos g de x, dividido en delta x, siempre con el límite, ¿no? Cuando delta x tiende a 0, h de x más delta x menos h de x dividido en delta x, el límite cuando delta x tiende a 0, y cada una de estas es la derivada de la función f chica, g
y h. Con lo cual queda demostrado que la derivada de la suma algebraica de funciones es igual a la suma algebraica de cada una de las derivadas. Si a f de x le llamamos u, a g de x le llamamos b y a h de x le llamamos w, la derivada de u más b menos w es la derivada de u más la derivada de b menos la derivada de w. Hasta ahora, las demostraciones son muy sencillas. Hemos visto 3. Ahora vamos a ver un par de derivadas de funciones que son donde hay que aplicar algún artificio matemático, y ustedes lo tienen que recordar para poder desarrollar eso. Derivada del producto de funciones. Si tenemos dos derivadas, dos funciones en x, f y g, la derivada del producto de f por g es igual a la derivada del primer factor, f' de x, por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Y ahora vamos a demostrarlo. Ponemos la fórmula de función derivada, límite cuando delta x tiende a 0, de la función incrementada, menos la función sin incrementar, dividido en el incremento de la variable independiente. Bien, la función incrementada, como acá es un producto, va a ser f chica de x más delta x por g de x más delta x, menos la función sin incrementar, que es esta misma, dividido en el incremento de la variable. Ahora, vamos a aplicar un artificio matemático que es sumar y restar f de x más delta x por g de x en el numerador. Como sumamos y restamos el mismo número, no altera la expresión. Entonces, pongo esto mismo, pero le sumo f de x más delta x por g de x y le resto lo mismo. Y agrupo convenientemente. Ahí está marcado con un corchete en rojo, agrupo este con este, y con corchetes en azul, este con este. Acá está hecho eso. F de x más delta x por g de x más delta x, menos f de x más delta x por g de x. Y este otro, que acá tiene el signo negativo, lo sigo manteniendo. Pongo más, y ahí está el signo negativo puesto. Bien, ahora sacamos factor común f de x más delta x en el primer término y g de x en el segundo término. Porque fíjense, tengo factor común f de x más delta x y acá g de x. Entonces lo saco factor común cada uno de los indicados en el término indicado. Ya lo saqué. Acá en el segundo miembro he sacado g de x, ¿no? Y fíjense que para ordenarlo va a quedar este, que es positivo, menos este, que es negativo, f de x. De este primero, fíjense que g de x más delta x menos g de x es la derivada de g. Y este otro, por propiedades de límite, lo puedo poner como el límite de esto por el límite de este otro que lo alberga al denominador. En este otro caso hago lo mismo. El límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x es f' de x. Separo en el producto de los límites y resulta que me queda que la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahí está demostrado la derivada del producto de funciones.
Generalmente, en un examen, si le piden algunas demostraciones, les piden este tipo de demostraciones que son más contundentes. ¿Se entendió? Sí, profe. Esto hay que estudiarlo, ¿no? Profe, en las demostraciones lo tendrán en cuenta el parcial, o sea, lo pedirán. No, en los parciales son para regularización. Si sacan nota mayor a 7, en los dos parciales están en opción de promoción, y esa promoción se las va a dar a través de un coloquio en la fecha en la que los demás rinden la recuperación, o sea, en febrero, hemos dicho, ¿no? El 22 de febrero del año que viene, los que hayan sacado 7 o más de 7 en cada uno de los parciales, el primero y segundo, que son prácticos, o sea, tienen la parte de las preguntas múltiples choice, y después el desarrollo de los ejercicios. Entonces, los que sacan 7 o más de 7 van a un coloquio, y ahí sí le van a preguntar solo cuestiones teóricas. Por ejemplo, alguna de las demostraciones estas. Veamos por último, bueno, la derivada del cociente de funciones. Si tenemos una función que es igual al cociente de f de x sobre g de x, la derivada de esa función f grande va a ser, en el numerador, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador. Y todo eso dividido en el denominador al cuadrado. Y vamos a demostrar. Aplicamos la fórmula de derivada de una función. Entonces va a ser el límite. Acá lo hago con h para que quede más chiquito, porque si usaba delta x, h y delta x lo mismo, ¿no? Para que quede un poco más compacto. El límite para cuando h tiende a 0 de la función incrementada menos la función sin incrementar, dividido en el incremento de la variable. En el numerador, saco como un denominador que va a ser g de x más h por g de x, lo pongo como denominador, aplicando la propiedad de multiplicar extremos por extremos y medios por medios, y queda en el numerador este por este, menos este por este. Bueno, aplicando como un denominador, etc. Bien, ha quedado entonces ese límite. Y ahora, para resolverlo, tengo que aplicar un artificio matemático que va a ser sumar y restar en el numerador f de x por g de x. Acuérdense que en la demostración de derivada del producto hacíamos una cosa, acá estamos haciendo otra cosa. Bien, sumamos y restamos f de x por g de x en el numerador. Y ahora vamos a agrupar convenientemente. Agrupamos este primer término con el último y el segundo, los dos centrales. Si agrupamos y aplicamos propiedad de límite, vemos que entre estos dos puedo sacar factor común g de x, va a quedar factor de h de x más, perdón, f de x más h menos f de x. Y en este otro sacamos factor común f de x, va a quedar el factor de g de x más h menos g de x. Cada uno de ellos dividido por el mismo denominador. Y hemos separado el límite por propiedades del límite, ¿no es cierto? El límite de una suma algebraica es igual a la suma algebraica de los límites. Bien,
Lo hacemos de esa manera para poder agrupar y simplificar cada cosa. En el primer límite se puede simplificar g de x, numerador y denominador. En el segundo no. Así que en este primero, ¿qué va a quedar? F de x más h menos f de x dividido en h lo pongo como un límite. Y a todo lo que sobra lo pongo como factor otro límite. ¿Qué es lo que sobró? 1 en el numerador y g de x más h en el denominador. En este segundo también lo separo convenientemente. G de x más h menos g de x dividido en h lo pongo como un límite. Y lo que sobra, f de x y g de x más h por g de x, lo pongo como factor otro límite. Este primer factor es f' de x. Este factor es g' de x. Y estos otros dos no los tengo que poner por separado. Pero fíjense que tienen un parecido. Ambos tienen g de x más h en el denominador. Entonces va a ser f' de x, y acá si hago h tender a 0, f' de x por 1 sobre g. Menos, ahí está el menos, g' de x por, acá hago tender h a 0 y queda g de x al cuadrado en el denominador. F de x dividido en g de x elevado al cuadrado. Ahora, entre este y este, voy a sacar como un denominador, que va a ser g al cuadrado. Entonces, este primer miembro, f' de x, lo tengo que multiplicar por g. Y este segundo término, g' de x, no lo multiplico por nada, porque ya está. Y bueno, ahí ha quedado ya demostrado que la derivada de la función cociente es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador dividido en el denominador al cuadrado. Y acá está puesto en forma más reducida, digamos, la derivada de u sobre b, sabiendo que u y b son funciones de x, es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, y todo dividido en el denominador al cuadrado. Con eso se demuestra la derivada del cociente de dos funciones. ¿Qué es otra función, por supuesto? Y vamos a ver, por último, la derivada de la función potencial, que es muy útil. Si tengo una función f de x que es igual a x a la n, acuérdense que n es un número real, distinto de 0 y distinto de menos 1. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Vale decir, se baja la potencia como factor y luego queda x elevado a un grado menor, si este es n a la n menos 1. Acá está en forma abreviada. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Vamos a demostrarla por el teorema de la inducción. Sabemos, por la propiedad 2 que hemos visto recién, que la derivada de x es 1. Eso ya sabemos. Entonces, le apliquemos esta fórmula. La derivada de x a la primera es bajando el exponente por x a la n menos 1. Este exponente es 1 por x a la 0. X a la 0 es 1. La derivada de x al cuadrado la hagamos aplicando la fórmula de la función derivada.
O sea, el límite para cuando h tiende a 0 de x más h elevado al cuadrado, la función incrementada, menos la función sin incrementar, dividido en el incremento de la variable. Desarrollamos esto, simplificamos x cuadrado con menos x cuadrado, sacamos factor común h en los dos términos centrales, simplificamos numerador h con denominador h, y hacemos tender h a 0, queda 2x. La derivada de x al cuadrado es, bajamos el 2 por x a la 2 menos 1, 2x, como está acá. Entonces, con un razonamiento similar, la derivada de x al cubo, si quiero, hago la función derivada, ¿no es cierto? Y me da, bajo el 3 por x a la 3 menos 1, que es 2. O sea, se va verificando esto. Por lo tanto, por extensión, si quiero, podría hacer todo lo demás, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Perdón. Bueno. Vamos a dejar acá la teoría, porque ya estamos bastante cargaditos. Como ustedes verán, tienen que ser bastante intensivas las clases para poder seguir el ritmo de la planificación. No es lo que a mí me gusta, pero... Profe, ese PowerPoint lo pasó. Sí, todo está. Perdón. Se te cortó. Está cargado en el aula. Sí, está cargado en el aula. Está cargado. Bien, Vamos, a ver. Voy a tratar de entrar, a ver si es que puedo. Vamos a ver.